El contrato de depósito es aquel en el cual el depositario se obliga a recibir una cosa mueble o inmueble que el depositante le confía para que la custodie y restituya cuando éste se lo pida. Este contrato ha sufrido diversas modificaciones de importancia en nuestro Código Civil vigente. Por sus características, el depósito siempre se estableció como un contrato real, que se transformaba en consensual y de unilateral a bilateral. Este contrato puede llegar a ser también oneroso, al imponer provechos y gravámenes recíprocos. El depositario tiene derecho a exigir una retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y en su defecto a los usos del lugar en donde se constituye el depósito. También el depósito puede ser consensual en oposición a formal, puesto que no necesita para su validez del consentimiento escrito, ya que puede otorgarse en forma verbal y también consensualmente. Existen diferentes clases de depósito, como puede ser el depósito civil, mercantil, administrativo y judicial. Cuando el depósito no se encuentre reglamentado por el Código de Comercio o por leyes administrativas, se sujetará a las disposiciones del Código Civil. En cambio, según el Código de Comercio, el depósito es mercantil cuando tenga por origen una operación comercial y recaiga sobre cosas mercantiles. El depósito bancario de dinero es regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y se refieren al depósito bancario de títulos, en tanto que el depósito será administrativo cuando alguna ley ordene con motivo de una concesión, permiso o autorización administrativa la necesidad de constituir un depósito ante un órgano estatal. Por ejemplo, la Ley General de Vías de Comunicación exige depósitos para los concesionarios o para otorgar permisos. Y en materia fiscal, se establecen diferentes depósitos que tienen el carácter de garantía, ya que constantemente las leyes fiscales exigen ese tipo de depósitos. Y también en materia penal, puede constituirse un depósito en calidad de caución. El depósito regular es aquel en el cual el depositario no puede disponer ni usar de la cosa depositada, debiendo restituirla individualmente, y es irregular cuando sí está autorizado para disponer de ella, en virtud de que se constituye sobre bienes fungibles, teniendo la obligación de devolver otro tanto, de la misma especie y calidad, en cuyo caso se puede convertir en mutuo. Entre los elementos esenciales del contrato de depósito se encuentra el objeto. Según la ley, puede recaer el depósito sobre muebles o inmuebles, pudiendo comprender valores, documentos, títulos de crédito o en general bienes muebles, y según sea la naturaleza civil o mercantil del objeto, el contrato tomará esas características. En cuanto a los elementos de validez, se encuentra la capacidad. El contrato de depósito exige la aptitud general para contratar y no requiere, respecto del depositante, la propiedad de la cosa,
es decir, el usufructuario, arrendatario, mandatario o poseedor, pueden constituir válidamente el contrato de depósito. Respecto del depositario, se requiere también la capacidad general para contratar, ya que la incapacidad de las partes origina la nulidad relativa del contrato y no libera al contratante capaz de sus obligaciones. La naturaleza del depósito permite que el depositante exija la restitución cuando lo desee, a pesar de haberse señalado un plazo. Aquellos que simplemente tengan el uso o disfrute de los bienes ajenos pueden constituir depósito de los mismos, ya que en todo tiempo pueden exigir la devolución de la cosa depositada. En cuanto a la forma, este elemento de validez se caracteriza como consensual. La formalidad solo es como medida de seguridad de las partes, pero no como requisito para la validez del contrato. El depositario cuenta con determinadas obligaciones principales. La primera de ellas es recibir la cosa. La segunda, custodiarla y conservarla. También dar aviso al dueño o a la autoridad competente en caso de que la cosa depositada haya sido robada. Y por último, tiene la obligación de restituir la cosa, objeto del depósito. El deber de custodia y conservación, ya sea oneroso o gratuito, se distinguió desde el derecho romano diversos grados de responsabilidad. En este derecho, el depósito era gratuito por naturaleza, pero podía pactarse una retribución. En el depósito gratuito, el depositario solo respondía de la culpa grave, es decir, dolo o malicia, cuando no observaba la diligencia mínima de todo hombre. Pero si era oneroso, respondía de la culpa grave y leve, cuando no observaba la diligencia mínima y la media del buen padre de familia. En el Código vigente, se admite la distinción de depósito gratuito y oneroso, y se establece que el depositario tiene obligación de indemnizar de los daños y perjuicios cuando proceda con malicia o negligencia. También el depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito, según la reciba, y a devolverla cuando el depositante se la pida, aunque al constituirse el depósito se haya fijado plazo y éste no hubiere llegado. También en la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufran por su malicia o por su negligencia. Como consecuencia de la obligación de conservar, el depositario se encuentra obligado a responder de todos los daños y perjuicios que sufra la cosa y que le sean imputables, ya que si perece, por caso fortuito o por fuerza mayor, perece para su dueño. Pero si perece por culpa grave del depositario, éste debe cubrir su valor. En el caso de los hoteleros, los dueños de estos establecimientos, donde se reciban huéspedes, serán responsables del deterioro, destrucción o pérdida de los efectos introducidos en el establecimiento, con su consentimiento, o el de sus empleados autorizados, por las personas que ahí se alojen, a menos que comprueben que el daño sufrido
es imputable a estas personas, a sus acompañantes, a sus servidores o a aquellas personas que los visiten, o que proviene de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de los mismos efectos. Cuando después de constituido el depósito, se tenga conocimiento que la cosa fue robada y de quién es el verdadero dueño, se deberá dar aviso a éste o a la autoridad competente con la reserva debida, ya que si dentro de 8 días no se le demanda judicialmente retener o entregar la cosa, podrá devolverla al que la depositó, sin que por ello quede sujeto a responsabilidad alguna. El depositario está obligado a restituir la cosa objeto del depósito, y esta obligación es en especie, es decir, debe devolver la misma cosa depositada. Como el depósito es un cargo de confianza, la restitución se encuentra al arbitrio del depositante, aunque exista plazo. Cuando no se estipule tiempo, el depositario puede devolver el depósito al depositante cuando quiera, siempre que le avise con una prudente anticipación, si se necesita preparar algo para la guarda de la cosa. El depositario puede, por justa causa, devolver la cosa antes del plazo convenido. Entre las obligaciones del depositante se encuentran las de entregar la cosa como consecuencia de la naturaleza consensual que tiene actualmente el contrato de depósito. También debe remunerar al depositario, salvo pacto en contrario, e indemnizar al depositario de todos los gastos que se hayan efectuado en la conservación de la cosa y de los daños y perjuicios que hubiere sufrido. Existe un depósito judicial que se le conoce como secuestro. No es un contrato. Solo en los casos de secuestro convencional tendrá las características del depósito, aunque también un régimen especial. Pero el secuestro ordinario o el judicial, también llamado embargo, es un acto plurilateral de autoridad que no tiene las características esenciales del contrato. Por eso el secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, hasta que se decida a quién debe entregarse. El secuestro es convencional o judicial, siendo judicial el que se constituya por decreto del juez y se rige por las disposiciones de la ley procesal. Y es que el secuestro judicial es un depósito ordenado por el juez con motivo de un litigio para asegurar ciertos bienes. No hay consentimiento o acuerdo libre de voluntades entre depositante y depositario. Por el contrario, existe el aseguramiento de una cosa contra la voluntad del dueño o poseedor, y por ende, no concurre el depositante prestando su voluntad, ya que es un acto de autoridad de naturaleza especial, complejo y plurilateral. Mientras que el secuestro convencional sí cuenta con las características fundamentales del contrato, ya que es el depósito que por acuerdo de las partes litigantes se constituye en favor de un tercero, quien debe entregar la cosa a aquel a quien se decida por sentencia ejecutoriada. La característica especial que tiene el secuestro convencional es que como la cosa se encuentra en litigio y existe duda respecto a quién debe entregarse, sobre todo en juicio reivindicatorio o en el plenario de posesión, no puede decirse que sea un litigante el que cuente con capacidad jurídica para otorgar el contrato.
Por eso, si ambos litigantes sostienen contar con la propiedad o posesión de la cosa, de común acuerdo, deben entregarla a un tercero, para que éste a su vez la entregue a aquel a quien por sentencia ejecutoriada se adjudique la propiedad de ella. En consecuencia, las obligaciones del depositario serán las mismas, y en cuanto a las obligaciones del depositante, habrá de considerar que ambos litigantes deben reportarlas, especialmente en lo relativo a la remuneración del depositario y a la indemnización por gastos, daños y perjuicios. El mandato es un contrato por virtud del cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encargue. El mandato se caracteriza expresamente como un contrato y recae exclusivamente sobre actos jurídicos, y en ello radica la especialidad de este contrato. La promesa o antecontrato también tiene por objeto celebrar actos jurídicos. Ejecutar actos por cuenta del mandante significa que la operación jurídica solo afectará al patrimonio del mandante, pero cualquier relación de derecho se origina directamente entre mandatario y un tercero. Así se distinguen las dos posibilidades en el mandato, cuando es representativo o cuando no lo sea. El contrato de mandato es generalmente principal, puesto que tiene vida independiente de cualquier otro contrato. Puede ser accesorio si el mandato desempeña una función de garantía o de medio para cumplir con una obligación preexistente, constituida a cargo del mandante. Cuando éste es deudor del mandatario y le da poder para el cobro de ciertos créditos suyos, a efecto de que con su producto se pague la obligación existente entre ellos. En este caso, el mandato está vinculado con una operación anterior y tiene por objeto dar cumplimiento a la misma. También el mandato es bilateral, ya que impone obligaciones recíprocas. El mandato solo puede ser gratuito si así se estableció expresamente, ya que de lo contrario, la ley lo considera por naturaleza oneroso, al establecer provechos y gravámenes recíprocos, consistentes respecto al mandatario, en ejecutar la misión que se le encargue. Ello implica un gravamen para él y un beneficio para el mandante, con la obligación para éste de cubrir honorarios o una retribución económica al mandatario. También el mandato se caracteriza como formal, por regla general, y excepcionalmente puede ser consensual, ya que debe constar por escrito, y para ciertos negocios debe otorgarse en escritura pública. Excepcionalmente se acepta el mandato verbal en negocios menores a 200 pesos. Existen diferentes clases de mandato. El mandato puede ser representativo y no representativo, puede ser civil o mercantil, oneroso o gratuito, o general o especial. Un mandato representativo es aquel en el que el mandatario ejecuta los actos en nombre y por cuenta del mandante, y será no representativo si el mandatario ejecuta actos solo por cuenta, pero no en nombre del mandante. El mandato también puede ser mercantil, cuando se otorgue para ejecutar actos comerciales,
en cuyo caso se denomina comisión mercantil. Ello expresamente se contiene en la legislación comercial, donde se dispone que el mandato aplicado a actos concretos de comercio siempre será considerado como comisión mercantil. El mandato general es aquel que se otorga respecto de varios asuntos, para pleitos y cobranzas, administración, y aquellos que se otorguen para ejecutar actos de dominio, y se considera que todos los demás mandatos son especiales. Por mandato especial, deberá entenderse aquel que aun cuando recaiga sobre alguna de las materias del mandato general, se limite por el mandante a la ejecución de ciertos actos. Es por ello que el Código considera que por su naturaleza son generales el mandato judicial para pleitos y cobranzas, el que tenga por objeto ejecutar actos de dominio y el que se otorgue para actos de administración. Si el mandante restringe las facultades del mandatario, al referir esas facultades a un negocio especial, el mandato será especial. Y también lo será si expresamente el mandante lo refiere a un negocio determinado. En cuanto al consentimiento, existe en el mandato una modalidad especial. El acuerdo de voluntades puede realizarse en forma expresa o tácita por parte del mandatario, y también en algunos poderes, el silencio del mandatario equivale a la aceptación. Por la naturaleza de la aceptación tácita y la circunstancia especial de que el mandato se otorgue generalmente mediante una declaración unilateral del mandante, se ha establecido que esta figura jurídica no es propiamente un contrato. Inclusive, el mandato implica el ejercicio de una profesión y se presume aceptado cuando sea conferido a personas que ofrezcan al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes. La aceptación puede ser expresa o tácita, y es tácita en todo acto en ejecución de un mandato. Respecto al objeto del mandato, también reviste características especiales, ya que debe recaer sobre actos jurídicos y deben ser públicos, posibles, lícitos y de tal naturaleza que puedan ejecutarse por el mandatario. De esta forma, el mandato no puede recaer sobre actos jurídicos que conforme a la ley sean personalísimos, ya que no puede existir mandato para otorgar un testamento o para declarar como testigo. Pero en todos aquellos actos jurídicos en que cabe la representación, el mandato sí puede otorgarse. En cuanto a la capacidad, este elemento de validez presenta en el mandato características especiales, ya que no basta la capacidad general para contratar en el mandante, sino que éste debe tener una doble capacidad para contratar y para poder ejecutar el acto jurídico que encomienda al mandatario. En un mandato para enajenar, el mandante no solo debe tener capacidad para contratar, sino también para enajenar. En el mandato judicial existen 3 prohibiciones para ser procurador en juicio. Ellas implican en el fondo restricciones a la capacidad de goce del mandatario, ya que no pueden ser procuradores en juicio los incapacitados, los jueces, magistrados y demás funcionarios y empleados de la Administración de Justicia
en ejercicio dentro de los límites de su jurisdicción, y también los empleados públicos de Hacienda, en cualquier causa en que puedan intervenir de oficio, dentro de los límites de sus respectivos ámbitos de su competencia. Otro elemento de validez es la forma, y en el mandato se debe de observar que ha sido minuciosamente reglamentado por la legislación civil. El mandato puede ser escrito o verbal, y si es escrito, puede otorgarse en escritura pública o en escrito privado, firmado por el otorgante y 2 testigos, ratificando las firmas ante notario público, ante el juez de primera instancia o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo, si el mandato se otorga para asuntos administrativos, e inclusive puede otorgarse en carta poder, sin ratificación de firmas. El mandato es verbal si se otorga de palabra, entre presente, existan o no testigos, y debe ratificarse por escrito antes de que concluya el negocio para el que se otorgó. Pero también el mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante 2 testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante jueces o autoridades administrativas, si es un mandato general, o cuando el interés del negocio para el que se confirió sea superior al equivalente a 1000 veces el salario mínimo general, y también cuando en virtud de él se debe ejecutar por parte del mandatario, a nombre del mandante, algún acto que conforme a la ley deba constar en instrumento público. Y de la misma forma, el mandato puede otorgarse en escrito privado, firmado ante 2 testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para el que se otorgó no exceda de 1000 veces el salario mínimo general. Cuando el mandato no se otorgue con las formalidades debidas, estará afectado de nulidad relativa, y toda nulidad de esa clase, cualquiera de las partes puede invocarla. En el mandato, además del mandatario y mandante, pueden invocarla los terceros que hubieren contratado, puesto que a ellos afecta directamente el mandato, y la validez jurídica de la operación dependerá de que se hubiera observado la formalidad correspondiente. La omisión de los requisitos establecidos en la ley anulan al mandato y solo dejan subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya procedido de buena fe y el mandatario, como si éste hubiera obrado en negocio propio. También puede el mandante exigir del mandatario la devolución de las sumas que le haya entregado y respecto de las cuales será considerado el último como simple depositario. Las obligaciones del mandatario son las siguientes. En primer término, debe ejecutar el mandato personalmente, excepto cuando esté facultado para delegarlo o sustituir el poder. En el caso de la delegación, el mandatario otorga a su vez un nuevo mandato y se convierte en mandante con respecto al segundo mandatario, de tal forma que las relaciones jurídicas que se originen por virtud de la delegación son directas entre el segundo mandatario y el primero, quien funge como mandante con relación a aquel y como mandatario respecto del mandante originario, mientras que en la sustitución se requiere también cláusula especial,
y existe una verdadera cesión del mandato, de tal forma que el mandatario sustituto entra en relaciones jurídicas con el mandante y el mandatario que sustituye el poder queda excluido, ya que sale de aquella relación jurídica. También el mandatario debe sujetarse a las instrucciones recibidas, ya que en el desempeño de su encargo debe atender las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso puede proceder contra esas disposiciones expresas. Al existir un acontecimiento imprevisto o las instrucciones, al ser insuficientes, o si no hubiesen tales instrucciones, el mandatario está facultado para obrar a su arbitrio, debiendo consultar con el mandante si el negocio lo permite, y está obligado a proceder con la diligencia del caso, como si se tratara de cosa propia, respondiendo de todos los daños y perjuicios. También el mandatario debe informar al mandante durante la ejecución del mandato y al terminar oportunamente, todas las noticias que tenga de los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el encargo. También debe proceder sin demora a la ejecución de dicho encargo. También el mandatario debe rendir cuentas al mandante, entregando todas las sumas que hubiere recibido por el mandato y las utilidades o cantidades que por cualquier otra causa llegue a percibir, aunque legalmente no correspondan al mandante. El mandatario está obligado a pagar intereses por las cantidades que hubiere destinado a negocios propios, a partir de la fecha en que hubiere dispuesto de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad penal por las diversas cantidades en que resulte alcanzado en la rendición de cuentas. El derecho de retención se permitirá cuando se rindan cuentas y no se entreguen aquellos bienes o sumas que correspondan al mandante, si éste no cumple con su obligación. En este caso, el derecho de retención es excepcional y solo lo autoriza la ley para ciertos contratos como el mandato, hospedaje y la prenda. También el mandatario debe indemnizar al mandante de los daños y perjuicios que se le causen cuando se exceden sus facultades, traspasando los límites del mandato. Entre las obligaciones especiales del mandatario judicial se encuentran las siguientes: seguir el juicio por todas sus instancias y procurar la mejor defensa del mandante. También debe seguir las instrucciones del mandante y, a falta de ellas, hacer lo que le exija la naturaleza o índole del litigio. También debe sufragar los gastos que cause el juicio con derecho a reembolso y no admitir el poder que le otorgare el colitigante. Otra obligación es no revelar los secretos del mandante a la parte contraria, ni suministrarle datos o documentos que puedan perjudicar al mandante. Una última obligación es no abandonar el desempeño de su encargo sin nombrar a un sustituto, teniendo facultades para ello, o sin previo aviso al mandante para que nombre a otro mandatario, aunque tenga justo impedimento para desempeñar el mandato. Entre las obligaciones del mandante se encuentran las siguientes: anticipar al mandatario todos los fondos necesarios para la ejecución del mandato, cuando el último así lo solicite,
pagar al mandatario las cantidades que hubiere anticipado o suplido para la ejecución del mandato, así como los intereses correspondientes a partir de la fecha del desembolso. Debe indemnizar al mandatario de los daños y perjuicios causados por la ejecución del mandato, siempre y cuando no haya habido culpa en el mandatario. Y por último, cubrir al mandatario una retribución u honorarios cuando no se haya estipulado que el mandato fuera gratuito, ya que por naturaleza el mandato es oneroso y el mandatario tiene derecho de exigir una retribución, pero esto no impide pactar la cláusula en contrario. Cuando una persona designe varios mandatarios para el mismo negocio, el derecho puede reglamentar la responsabilidad del mandante de dos formas: admitiendo la simple mancomunidad de los mandatarios o la solidaridad entre ellos. En los casos en los que diversos mandantes otorguen un mandato a un solo mandatario, como puede ocurrir en la copropiedad o en la herencia, todos los mandantes responden solidariamente en favor del mandatario respecto a las obligaciones que le impone el Código de reembolsar las sumas prestadas, pagar intereses, cubrir honorarios e indemnizar de los daños y perjuicios. En el mandato representativo se crean relaciones jurídicas directas entre mandante y terceros, y por consiguiente, el mandatario no tiene ni obligaciones respecto de los terceros, ni la facultad correlativa para exigir a estos, en su propio nombre y beneficio, el cumplimiento de las obligaciones. Al realizar el negocio, el mandatario es extraño a la relación jurídica en cuanto a exigir su cumplimiento o responder de las obligaciones contraídas, ya que ha obrado en nombre y por cuenta del mandante. La persona de éste y su patrimonio quedan obligados respecto de terceros. Cuando el mandatario traspase los límites del mandato, este es nulo o haya sido revocado. No se crean relaciones entre mandante y terceros, pero el mandante puede ratificar lo que hizo el mandatario, traspasando el mandato, cuando éste le había sido revocado o cuando sea nulo. Y se trata de una nulidad relativa que quedará a voluntad del mandante cumplir y, por ende, ratificar tácitamente las obligaciones contraídas por el mandatario. Si no ratifica el mandante, tiene además la acción de daños y perjuicios en contra del mandatario. Y los terceros no quedan sin protección jurídica, ya que no tienen acción contra el mandante, pero sí contra el mandatario, si procedieron de buena fe, desconociendo los límites del mandato, la revocación de éste o su nulidad. Si fueren de mala fe, sabiendo que era nulo el mandato, que estaba revocado o que el mandatario traspasó sus facultades, no tienen acción alguna en contra del mandatario, a no ser que éste se hubiera obligado personalmente, en cuyo caso se tratará de un mandato no representativo. Y es que el mandato, cuando no es representativo, no crea relaciones jurídicas entre mandante y terceros, sino directamente entre mandatario y terceros. El mandatario debe cumplir las obligaciones y tiene derecho de exigir a los terceros el cumplimiento de las suyas. Pero como el mandato afecta al patrimonio del mandante, ya que los actos se ejecutan por su cuenta, en una relación jurídica posterior, puede exigir al mandante el reembolso de las cantidades o prestaciones que hubiere pagado por él, y a su vez el mandante exigirá al mandatario las prestaciones, derechos o utilidades que hubiere recibido o adquirido por el negocio. Las formas en las cuales puede terminar el mandato
son las siguientes: por revocación, por renuncia del mandatario, por muerte del mandante o del mandatario, por la interdicción de ambos, por el vencimiento del plazo o la conclusión del negocio para el que fue conseguido, y en los términos que la ley establezca. El mandato puede terminar por la revocación del mismo, que haga el mandante, excepto cuando se haya otorgado con el carácter de irrevocable. En el mandato judicial, la revocación puede hacerse mediante una promoción en el juicio, en la que el mandante manifieste que revoca el poder conferido al mandatario. La ley admite expresamente la validez de la cláusula que hace irrevocable al mandato, limitándola cuando no se hubiere otorgado como una condición de un contrato bilateral y cuando se dio el poder como medio para cumplir con una obligación previamente contraída entre el mandante y el mandatario.